El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la ideología del fracaso. Y cómo esta ideología te puede ir llevando a entender mejor cómo funciona el mundo espiritual. Hay diferentes tipos de fracaso. Podemos contar básicamente dos, que es el fracaso cuando tú estás intentando algo hasta que lo logras, y ese es como, vamos a decir, que el fracaso necesario para lograr algo. Pero luego está el fracaso cuando sientes que nada en tu vida ha estado bien, cuando ya te ves en cierta edad y no tienes como pareja, no tienes trabajo, o simplemente sientes que todo te sale mal, cualquier cosa que hagas te sale mal, o venías llevando una vida que aparentemente estaba todo bien, como una vida, vamos a decir, normal, o sea, tienes tu trabajo, tienes tu casa, tu carro, tu esposa, tus hijos, sabes lo que normalmente cualquier persona aspiraría, ¿no? Y de repente, no sé, te surge una enfermedad o tienes un accidente o simplemente las cosas empiezan a ir mal de cierta manera, como, no sé, empiezas a reñir con tu esposa, tus hijos no te hacen caso y empiezas poco a poco a sentirte que estás fracasando en tu vida. O también, por ejemplo, puede ser una crisis en donde tu empresa se va a la quiebra y te cuesta mucho trabajo salir de ahí, o simplemente, como te digo, estas personas que sienten que todo les ha salido mal en la vida, ¿no? Sí, parte de lo que, del por qué estamos haciendo este video es porque sabemos que allá afuera hay ahorita como una ola que viene desde que empezó a haber como muchos problemas de ansiedad cada vez mayores, y se ha venido como a querer imponer como esta filosofía de la felicidad, pero dentro de las filosofías o de las técnicas o de todo el discurso, digamos, de cómo llegar a ser más feliz, pues hay muchas cuestiones que no se toman en cuenta, y una de esas tiene que ver con el entorno en el que creciste. Claro que hay maneras siempre de llegar a donde uno quiere, pero hay personas a las que se les hace más difícil y hay otras que pues finalmente vienen con cierta facilidad, como con las habilidades ya implícitas en su persona, y eso los hace llegar más lejos mucho más rápido. Entonces, algo de lo que nosotros hemos observado es que dentro de lo que no se habla con respecto a a llegar a ser exitoso o a ser la persona más feliz, tiene mucho que ver la genética y tiene mucho que ver el entorno en el que te estás desenvolviendo. Las personas con las que estás tratando, muchas veces tenemos como esta idea de que uno solo, con sus habilidades y con la capacidad de aprender, de estudiar, de tratar de superarse, eso se va a llegar lejos. Pero cada vez es más visto que para poder llegar a ser esa persona exitosa, de entrada pues se necesitan ciertas conexiones, ciertas amistades y por supuesto personas que crean en ti, que te descubran, digamos, los talentos, que de alguna forma te apoyen para que puedas llegar a donde quieres llegar. Sí, eso digamos que se diría un poco de suerte y un poco de buen entorno. Pero también hablemos de la filosofía del éxito en la vida, que está como muy de boga desde los 70s, por ahí 80s, y es como si todos tenemos que ser o seguir un cierto modelo de vida o un cierto estándar de riqueza para poder ser felices o para poder realizarnos en un término básico, ¿no? Entonces, nosotros como nos aproximamos, porque trabajamos con gente que ha fracasado y que viene del fracaso, y no vendemos el éxito ni vendemos la felicidad. Nosotros lo que compartimos es cómo utilizar esta experiencia de vida que ya tienes, girarla hacia que puedas realizar tu propósito en esta vida, que no necesariamente es el éxito ni la felicidad. El propósito para el cual fuimos creados desde nuestras creencias como seres es para tener una conexión, un entendimiento o un enlace, vamos a decirlo, con lo que le denominamos el creador, que son las fuerzas del campo magnético planetario, así como también el impacto de las fuerzas universales en nosotros, o lo que le llamamos la luz que viene de arriba. Entonces, lo primero que tienes que enterarte para que puedas girar tu realidad hacia una vida más rica y más completa
es que todo lo que necesitas para experimentar esa vida, para experimentar esa conexión, ya lo tienes. Y que la vida que has tenido, sin importar lo difícil o lo fracasada que haya sido, es una experiencia de vida que vale. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a esto? Es hablando primero de la aceptación de ti mismo tal como eres. Cuando te aceptas como eres, empiezas a verte diferente y empiezas a darle valor a tu persona, empiezas a tomarte en serio. Y entonces, a partir de ahí, se abre un entendimiento de que desde lo que nosotros llamamos la conciencia del reflejo, tú vas a ir viendo qué pasa adentro de ti y por qué se refleja afuera de la manera como se refleja. Y vuelvo y repito, eso no quiere decir que vamos a intentar girar hacia, ahora voy a hacer estos cambios internos y me voy a volver millonario o voy a tener éxito. No se trata de eso, no. Se trata de que primero entiendas que tal y como te está sucediendo la vida, hay una manifestación de por medio y no es tanto girar la manifestación primero, sino conocerla. Es decir, concientizarte de que esta manera de ser interna que tienes está reflejándose afuera y lo que se está reflejando no necesariamente eres tú, sino lo primero que se va a reflejar cuando viene una situación de crisis es lo que le llamamos el sistema genético o el sistema familiar. Entonces, en la medida en la que empieces tú a entender que todas las personas con las que tú te reflejas o con las que tú te encuentras cada día, te relacionas, ¿sí? Son un integrante de tu sistema familiar de alguna forma. Entonces, cuando llegues a entender esa parte, cuando llegues a percibirlo, haz de cuenta que todo esto se desvanece y empiezas a ver otra actividad en el campo magnético, que es lo que le llamamos las fuerzas del creador. Ahora, y ojo ahí con la parte de la aceptación de uno mismo, porque otra cosa que también hemos visto cada vez más recurrente es el discurso de amor propio, que no necesariamente es la aceptación de uno mismo. Muchas veces incluso hemos visto cómo posicionan el amor propio como si quisieran relacionarlo hacia que entonces la persona me tiene que aceptar exactamente como soy, y eso ya es caer en arrogancia. Aquí lo que estamos diciendo es que uno tiene que empezar a aceptarse con la situación en la que está, de la forma en la que está, de cómo te sientes, lo que estás viviendo, la gente de la que estás rodeada o rodeado, pero aceptarte primero desde ahí, para luego entonces empezar a avanzar hacia mejorar, hacia crecer y hacia llegar a ser mucho más cercano a lo que realmente uno intuye que puede llegar a ser en algún momento. Pero obviamente vamos a decir que es como un proceso en el que muchas veces puede uno caer en la arrogancia de precisamente en esta conciencia de reflejo del sistema familiar. Pues muchas veces incluso hay personas que cuando empiezan, vamos a decir, a ver cómo está relacionado tu sistema con las personas con las que te rodeas, muchas veces genera conflictos y puede ser que eso te haga quererte sostener desde el ego en una postura que a la larga tampoco te va a beneficiar, pues. Entonces, la idea aquí es ir viendo que primero uno se tiene que aceptar todo lo que te está sucediendo, para luego, partiendo de ahí, empezar a ver cómo la vida te va hablando, cómo te enseña dónde ya no eres necesario o ya no puedes seguir sosteniendo una relación o un trabajo. Pero eso va sucediendo lentamente, sin necesidad de presionarte o de actuar impulsivamente. O sea, simplemente es aprender a vivir la vida desde cómo te va ocurriendo de una forma fluida. En vez de querer como arrancarlo todo de raíz y salir corriendo, porque eso también al final del día pues hace que finalmente la persona que está viviendo esa situación y que toma decisiones muy drásticas termine sintiéndose más vacío y más solo en el proceso. Y eso, pues vamos a decir que sabemos que puede llegar a ocurrir y es parte de la razón por la que estamos intentando como explicarles que dentro del despertar espiritual, dentro de la conexión con el Creador, hay un montón de cosas que suceden, pero son tan particulares que hay situaciones que van a ser generalizadas y podemos ver que a mucha gente le pasan, pero hay otras que son totalmente individuales. Sí, entonces digamos que
si estás despertando a partir del fracaso o de la crisis. Es decir, el creador es el que está provocándote todo esto para que voltees a verlo, porque fuimos creados a través de una conciencia que se refleja para verificarse, para asegurarse de que hay algo allá afuera. Entonces, esa primera conciencia, desde donde sucede el átomo, las moléculas y así los elementos y todo esto va evolucionando, es porque una reacciona con la otra. Entonces, si tu vida no está funcionando, es porque sacaste, vamos a decir, de tu lista de amigos al creador, o simplemente te peleaste con Dios porque no entendiste cómo funciona. Y en la medida en la que tú te acerques a entenderlo diferente, a entenderlo a tu manera, ¿sí? Desde tu experiencia, todo eso va a empezar a cambiar, porque puedes empezar a dialogar con él, empezar a dialogar con el aire, empezar a dialogar con las plantas, empezar a dialogar con los animales y por supuesto con las personas, entendiendo que hay una fuerza vital detrás, y esa fuerza vital es la fuerza que inició todo. Es lo que le llamamos la fuerza del espíritu en diferentes cosmologías, ¿no? Entonces, simplificando, primero, acéptate a ti mismo, tal como eres. Segundo, valora tu experiencia de vida como única y especial. Tercero, reconoce lo que te pasa desde tu sistema familiar. Empieza a investigar cómo es tu sistema familiar, cómo fueron tus ancestros, ¿sí? Tus padres, pregúntales cómo. Si tienes una enemistad con ellos, trata de arreglarlo lo mejor posible, y si no lo puedes hacer, entiende que lo puedes arreglar aquí, porque el programa Papá y Mamá está en tu mente y eso te rige todo el tiempo. Y ya por último, trata de que esta conexión te vaya llevando a una sensación de entender, ¿sí? Entender igual a placer, ¿sí? No entender igual a dolor. Nosotros somos Tavo y Mata, y estamos aquí para compartir contenido de índole espiritual, de diferentes formas de crecer, de diferentes formas de aceptarte a ti mismo. Síguenos, danos un like si te gusta nuestro contenido. Vamos a estar tratando de llegar a ti con la máxima frecuencia posible para acompañarte en tu jornada de vida. Y déjanos un comentario de lo que aprendiste de este video, y si te gustaría que ampliáramos o esclareciéramos algún concepto o algún tema. Sí, igual si tienen algún interés en particular de alguna corriente espiritual que les llame la atención y que consideren que nosotros podemos responderle, también lo pueden dejar ahí en el... Sí, somos investigadores, maestros y terapeutas. Nos vemos. Bye.